En pleno siglo XVIII, el reino más glorioso de Europa se enfrentará a un poderoso enemigo: el poder de su propio pueblo. Surgirá un hombre que instará a la nación a deshacerse de un rey incompetente y de una reina odiada. Y una nueva república nacerá de la sangre de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. Desde la Edad Media, la sociedad europea se había dividido en tres clases distintas, establecidas en el nacimiento. Había una gran división entre la riqueza de la nobleza y el clero y la pobreza de los campesinos. Entonces, en pleno siglo XVIII, la razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que lo que dice es que desconfíes de la autoridad, que desconfíes de todo lo que te hayan contado antes y que pienses por ti mismo, que lo compruebes tú mismo. En la Europa del antiguo régimen te decían lo que tenías que pensar. El clero y los gobernantes te daban la información. La idea de que una persona con algo de dinero pudiese acceder a través de la alfabetización al conocimiento humano de manera libre era revolucionaria. Surge una nueva élite por todo París. Los aristócratas se reúnen para hablar sobre los escritores de la Ilustración y la floreciente edad de la razón. Voltaire, Rousseau. Nuevas voces se alzan a favor de la libertad, del control del propio destino y, sobre todo, de la igualdad. La pasión por esta nueva literatura se desata sobre todo en las clases altas, pero mientras las ideas de la Ilustración van adentrándose en otros estratos de la sociedad, la lucha por la igualdad empezará a amenazar el estilo de vida aristocrático. Es una amenaza porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. Para ver aplicadas las ideas de la Ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas de su abuelo en la guerra y ve su oportunidad en la guerra de la independencia americana. Luis confía a la causa un total de 2.000 millones de libras, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. La inversión marcará el inicio de un colapso económico en Francia. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra, los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero. Esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse para poder luchar en la guerra de la independencia americana. Y es un elemento crucial en la situación financiera de la monarquía francesa. Mientras Luis XVI manda dinero y tropas al otro lado del Atlántico, María Antonieta se ocupa de generar sus propias deudas. La vida en Versalles es una interminable rutina de rituales arcaicos y formalismos.
Hay ceremonias para cuando el rey y la reina se levantan, para cuando se visten, para cuando comen, para cuando se van a la cama. Para entretenerse en medio de la monotonía de estos rituales, María Antonieta preside extravagantes desfiles de moda. María estaba obsesionada con una moda ridícula, sobre todo con esos recogidos tipo torre de varios centímetros de altura y que llevaban horas y horas de elaboración y en los que metían todo tipo de ornamentos y frutas. A muchos les parecían una obscenidad. Acabaron representando todos los problemas de ella, de Versalles y a esa cultura. Aparte de esta moda extravagante, María Antonieta se entretiene con los cotilleos de la corte, haciendo apuestas y representando obras de teatro. Cuando empieza a acumular deudas, le ponen el nombre de Madame Déficit. A María le ponen el nombre de Madame Déficit, ya que el país está sumido en un caos económico, y ella sigue gastando en vestidos, joyas y zapatos como si nada. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. Si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación, seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de seria escasez de comida. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi 1 kilo de pan al día. El pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que serán estos representantes. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados 3 estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros 2 estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo 1/3 de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese 3 cámaras y que las 2 cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto que es la sala de juego, levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano, y para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad, y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación.
Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victorias sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora, y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal: la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. De entre la multitud exaltada, una voz grita: ¡a la Bastilla! Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo: no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo: estamos del lado de la revolución. La victoria en la Bastilla desata el irrefrenable torrente de la revolución. La gente ha desafiado a su rey y ha ganado. No hay vuelta atrás. La energía en las calles da un nuevo ímpetu a la Asamblea Nacional. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada. La tiene en la puerta de su casa. Acepta firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa, que había sido censurada en el antiguo régimen. Mayo de 1791. Han pasado ya casi 2 años desde que la familia real y la Asamblea Nacional se trasladaron a París. Francia es ahora una monarquía constitucional. El rey está obligado a compartir su poder con los revolucionarios en la Asamblea. Pero parece que su ración de poder se va haciendo cada vez más pequeña, y es obligado a firmar ley tras ley, disminuyendo su propio poder y el del otro régimen feudal, la Iglesia Católica. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. En 1791, Luis XVI decide que necesita volver a obtener el control de su país. Y sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. Así que su idea es dejar el Palacio de las Tullerías y avanzar hacia la frontera más cercana. 21 de junio de 1791. El rey y la reina se disfrazan de criados y, protegidos por la oscuridad, se escapan de París. Inician una carrera hacia la libertad. Pasada la medianoche, llegan al pequeño pueblo de Varens, 160 kilómetros al este de París. Están cerca de la frontera con Austria. La salvación solo a unos pocos kilómetros de distancia, pero su intento de fuga no irá más allá. La idea de que el monarca había intentado abandonar a su pueblo era psicológicamente catastrófica. El acontecimiento realmente rompió el lazo que unía a Luis XVI con sus súbditos. Ahora no solo tenían un rey superficial, sino que tenían un rey que obviamente también era un traidor.
Con los enemigos oficiales de la familia real en el poder, este pasa de Luis XVI, ahora un rey prisionero, a los revolucionarios de la Asamblea. Al mando del gobierno revolucionario está Robespierre. Él brilla en lo alto del podio, dictando órdenes de todo tipo. Robespierre, que anteriormente había apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el Terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Thermidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. Mientras el gran terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la República, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella. Y cuando al día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio.
Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor: la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Se dio cuenta de que su inteligencia y sus aptitudes eran más que las simplemente militares. Se había convertido no solo en un gran general, sino también en un posible hombre de Estado. Todo el mundo se dio cuenta de esto, no solo en Italia, sino también en Francia. A finales de 1797, un Napoleón Bonaparte de 28 años regresaba a París para entregar al gobierno un tratado que llevaba una frágil paz al continente europeo. Ahora solo quedaba Gran Bretaña en guerra con Francia. En solo año y medio, había reunido a sus desanimados y harapientos soldados. Les había hecho marchar miles de kilómetros y había vencido al ejército austriaco sin perder una sola batalla. La gente ideó construcciones en su honor. Cada vez había más grabados sobre su figura. Era un héroe nacional. Los franceses ansiaban tener un héroe, alguien que pusiera fin al caos político en el que se había convertido la República. Una interminable sucesión de gobiernos. Ahora vivían bajo uno nuevo, el Directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza. Toda Francia volvió sus ojos hacia Bonaparte, dudando sobre cuál sería su siguiente paso. Cuando empezaba el año 1800, Napoleón Bonaparte, con 30 años de edad, era el hombre más poderoso de Francia. La revolución, dijo Bonaparte, ha terminado. Y luego añadió: yo soy la revolución. Ahora Bonaparte intentaba consolidar su mandato. A petición suya, la Constitución francesa fue corregida de nuevo y a la edad de 33 años Bonaparte se convirtió en primer cónsul de por vida, con poderes cercanos a la dictadura. Un rey en todos, menos en el nombre. Cuanto más poder tenía, más quería. Y fue escalando paso a paso, nunca de golpe, poco a poco, gradualmente, y siempre mirando hacia atrás y diciendo: recordad que voy a proteger los logros de la revolución, estaréis a salvo conmigo. Cuando comenzó el siglo XIX, Bonaparte quiso demostrar que podía gobernar de la misma manera que batallaba. Un recién nacido gobierno, le dijo a su secretario, debe deslumbrar y asombrar. Construyó nuevos parques, puentes y muelles a lo largo del Sena, canales, embalses y carreteras. Haría de París, como él mismo dijo, la ciudad más bella que haya existido nunca. Y Francia, el mejor país del mundo. Haciendo una serie de reformas políticas, económicas y legales, creó los cimientos de una nueva Francia.
Era un hombre que actuaba a gran velocidad. Francia iba a estar irreconocible en los siguientes 2 años. Cuando tomó el poder de Francia, ya tenía la idea de lo que debía ser un país moderno. Toda la sociedad francesa se mantuvo bajo su mirada. Instauró un fuerte gobierno centralizado y una burocracia estrechamente estructurada. Organizó un nuevo sistema de colegios de secundaria, los liceos. Estableció un banco central, el Banco de Francia. Lentamente la economía revivió, y con ella la prosperidad. Toda Europa se hizo eco de sus hazañas. Los grandes artistas y pensadores de la época, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, vieron en Bonaparte la reencarnación de los ideales y esperanzas de la revolución. Hay que entender el prestigio de Bonaparte como primer cónsul. Era el equivalente en Europa de lo que para Estados Unidos era Washington. Supervisó la codificación de un nuevo sistema de leyes que aboliera los privilegios feudales y estableciera la igualdad de todos los hombres ante la ley. El Código Civil de Bonaparte ha permanecido como base del derecho francés hasta nuestros días. Bonaparte alzó la corona imperial con seguridad y la colocó sobre su cabeza. Entonces se dirigió hacia Josefina y la coronó su emperatriz. Soy el instrumento de la providencia, dijo Napoleón. Ella me utilizará mientras yo cumpla sus designios. Después me romperá como a un cristal. Austria y Rusia se habían unido a Inglaterra formando una alianza para destruirle. Cientos de miles de soldados rusos ya se habían adelantado para unirse a sus aliados austriacos. Napoleón había heredado la lucha iniciada 10 años atrás, cuando la Francia revolucionaria se había enfrentado a los monarcas de Europa que decidieron detener la revolución antes de que se extendiera. Napoleón heredó el extraordinario dinamismo de la Revolución Francesa. Todos los que tenían una corona sobre su cabeza pensaron que lo que le había ocurrido a Luis XVI podía pasarle a él. Napoleón representa la revolución y su expansión. No solo una expansión territorial, sino también una expansión de las ideas revolucionarias. Napoleón se dirigió a Europa con sus bayonetas, pero también con el Código Civil. En 1807, el imperio de Napoleón se extendía desde la costa atlántica hacia las estepas de Rusia, desde el Mar del Norte al Mediterráneo. Gobernaba a 70 millones de personas, franceses, italianos, holandeses, alemanes y polacos. No había habido un imperio tan grande desde los tiempos de Roma. Orgulloso de su poder, soñó con unir a toda Europa bajo las leyes francesas. El bloqueo económico de Napoleón a Gran Bretaña no funcionaba. Desafiando sus órdenes, España comerciaba con su enemigo. Bonaparte decidió doblegar a los españoles y convertir a España en parte de su imperio. El 2 de mayo, los españoles se levantaron contra el ejército francés en Madrid. Al finalizar el día habían muerto 150 soldados franceses. Los franceses se vengaron
matando a miles de españoles. Fue una guerra de atrocidades. Fue una guerrilla. La palabra viene de aquella época. El ejército francés nunca había combatido en este tipo de guerra. No fue la batalla más gloriosa a la que tuvieron que enfrentarse. Ese es el fallo de Napoleón. En 1811 tenía muchas cosas que hacer. La sangrienta guerra en España continuaba. Gran Bretaña seguía siendo un tenaz enemigo y una nueva guerra se cernía sobre Francia. El zar Alejandro se negó a seguir tomando parte en el bloqueo continental a Gran Bretaña. El edicto de Napoleón prohibiendo el comercio con los ingleses estaba arruinando la economía rusa. La tensión fue en aumento. Todos los intentos por negociar fallaban. En la primavera de 1812, ignorando el consejo de sus más cercanos asesores, Napoleón invadió Rusia. Nunca antes se había reunido un ejército tan grande. Italianos, polacos, alemanes, franceses, más de 600.000 hombres procedentes de todos los rincones del imperio. Napoleón profetizó que la guerra acabaría en 20 días. 3 semanas después empezó a nevar. El invierno ruso había llegado con antelación. Las temperaturas cayeron hasta los 22 grados bajo cero. Los soldados de Napoleón se congelaron en campo abierto. Había perdido 500.000 de hombres, una cifra impresionante. Solo volvieron 93.000. Fue el principio del fin, dijo su antiguo ministro de Exteriores, Charles Talleyrand. Olía a sangre. Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Suecia se habían unido contra él. Solo Austria, gobernada por el padre de su mujer, dudó. Con la esperanza de que una batalla decisiva cambiara la suerte, Napoleón salió de Francia para otra campaña en Europa Central. La batalla había durado menos de 12 horas. Una tarde de domingo. Con el campo plagado de heridos y muertos, Napoleón intentó en vano recuperar a sus hombres. Dio la espalda a la catástrofe y escapó. Con toda Europa en su contra, Napoleón vio que era inútil continuar. Cuando los ejércitos aliados le rodearon, dejó que los acontecimientos siguieran su curso. El que fue gobernador de casi toda Europa se encontraba confinado ahora en una isla de 15 kilómetros de larga por 9 de ancha.